Yo creo que la comedia en España siempre ha estado, un género que funciona tanto en series como en cine, pero sí que es verdad que no es fácil, que es un tipo fantástico, súper creativo y es para mí un productor ejecutivo genial, tiene unas ideas muy locas muchas veces, pero funcionan. Creo que las fases de producción es una fase que hay que dejarla en manos del director o la directora de la serie o de la película o del programa, porque sobre todo lo importante es lo que te digo del tiempo que hace aquí. No somos conscientes porque vivimos aquí, pero imagínate a alguien que vive en Alemania, en Holanda, en Dinamarca. Nos encanta la fonda, sois los mejores haciendo podcast. No confiamos en nadie más para esto. Nos siguen llegando correos para que realicemos podcast. A ver, que es un halago, pero que es que no se enteran realmente de qué va la Fonda Film Service. Nos dedicamos a ayudar a producciones audiovisuales. Lo mismo le damos soporte local, ayuda en logística, en transporte, En definitiva, somos una empresa de Film Service. Sí, hacemos un podcast, pero hacemos mucho más. Hola Alejandro, Muy buenas. Muchas gracias por estar aquí. Placer. Y bienvenido a Burros como Cebra, que es el podcast de la Fonda Film Service. Perfecto. Y estamos aquí en Cádiz. Sí. Que digamos que hubo una primera temporada en la que nosotros nos desplazamos. Sí. Y estuvimos entrevistando a gente de producción, tanto en Madrid como en Sevilla. Sí. Y esta vez aprovechamos el marco del South Festival para hacerlo aquí en Cádiz. Aprovechamos que vienen muchos compañeros al festival y dijimos, bueno, pues una buena ocasión para reunirlos aquí. Perfecto. O sea, y no tenemos nosotros que ir a buscarlos, porque en Cádiz es difícil, digamos, reunir a una serie de profesionales a la vez, o sea, en los mismos días, ¿no? Para poder hacer las entrevistas. Pero está cogiendo buen camino, ¿no? El festival. Lleva 2 ediciones y parece que llevan un montón. Yo creo que tiene mucho futuro. La gente habla del South como si llevara toda la vida. Es cierto. Pero es verdad que en realidad solo está en la segunda. Sí, y siempre venirse unos días a Cádiz pues es más agradable. Muy bien. Pues Alejandro, básicamente un poco lo que me gustaría es que me contaras tu trayectoria, tus inicios. Creo que eso siempre está bien. Saber un poco cómo entraste en el mundo de la producción audiovisual. Sí. Y de ahí vamos tirando un poquito del hilo. ¿Vale? Pues mira, te cuento. Yo la verdad es que yo soy de León y fui a estudiar a Madrid porque cuando yo empecé la carrera, que era el año 95, pues la verdad... Audiovisuales estudiaba en Madrid, se estudiaba en Salamanca, en Valencia, Barcelona, no había muchos más. Yo creo que Málaga estaban empezando y bueno, me fui a Madrid. Y yo los primeros, yo llevo trabajando como 25 años, pues los primeros 18 años trabajaba en la tele. Empecé trabajando en Telemadrid, en el departamento de compras, de adquisiciones de producción ajena. Luego tuve la suerte de estar en el equipo que pusimos en marcha 4 en el año 2005 y también llevaba la producción ajena, las series americanas, las documentales, cine. Esa fue la época que teníamos House en 4, que es un poco para mí cerrar el círculo, venir aquí a Cádiz a presentar la masterclass de David Shore, que es el creador de House, que hacemos luego la masterclass. Y he pasado por La Sexta, pusimos en marcha un par de canales que ya no existen, no sé si es algo bueno, que eran La Sexta 3 Todo Cine, que era un canal de cine, y la verdad es que fue una maravilla poder hacer un canal de cine en abierto y programar todo tipo de películas. Hicimos otro canal que se llama Explora, que luego con el cierre de canales de TDT pues fueron 2 de los que el grupo A3 Media se quitó. He trabajado en Televisión Española una época, un par de años. Que, bueno, ¿Y qué es lo que hacías ahí? En Televisión Española.
No, bueno, anteriormente, lo que me estabas Pues contando de la serie. en La Sexta llevaba, pues, bueno, un poco el departamento de compras y de producción ajena, pero también llevábamos una parte de contenidos que eran estos canales TDT, siempre en el lado de contenidos me ha tocado. En televisión española también, gestionando el área de televisión, que fue una experiencia muy, muy interesante. Bueno, pues al final es la televisión pública y es yo creo que es un sitio por el cual, si tienes la oportunidad de pasar, pues es bueno. Luego trabajé para Discovery 5 años, llevando los contenidos aquí en España y en Portugal, para Discovery, para Eurosport. Y al final de mi etapa de Discovery, tuve yo creo que la suerte de que la gente de MediaPro me dijeron que les gustaría bueno, que trabajase con ellos, y me ofrecieron algo totalmente diferente para mí, que era pasar al lado de la producción. Y creo que es una suerte que a ciertas alturas de la vida pues te den la oportunidad de hacer cosas diferentes, ¿no? Y eso, llevo 6 años con 100 Balas, que es una productora del grupo MediaPro, y bueno, la verdad es que nos especializamos, si puedo decirlo así, un poco pues en docuseries, en series documentales con partes ficcionadas. Hacemos también ficción, hicimos todo. Bueno, antes de mi llegada a 100 Balas, la productora había hecho ya 2 series potentes, que eran El Chiringuito de Pepe y Olmos y Robles, para Televisión Española. Y luego, desde la etapa en la que entramos el equipo que estamos ahora, pues hemos hecho las 3 temporadas de Botajuan con Javier Cámara, hicimos Caminantes, una serie de terror para Orange, hemos hecho Romancero para Prime Video. Y ahora vamos a estrenar en noviembre la serie Celeste con Movistar, con Carmen Machi, que es una inspectora de Hacienda que está a punto de jubilarse y le surge, como si dijéramos, su última inspección, y tiene que investigar a una famosa cantante sudamericana que vive en España y parece ser que no paga impuestos en España. Si a alguien le suena, pero bueno, es la inspiración. Y también tenemos una serie que se estrenará próximamente también en Prime Video, que se llama Su Majestad, es con Ana Castillo y con Ernesto Alterio, y bueno, es una maravillosa comedia en la que Ana Castillo hace de hija del rey de España. Hemos trabajado un montón en el área de docuseries. Hicimos para Movistar en su momento El Palmar de Troya, que era sobre no sé cómo denominarlos, una secta en el Palmar de Troya, en la provincia de Sevilla. Hicimos La vida de Lola Flores, hicimos la docuserie de Lola. Hicimos Los 8 de Irak, que es la historia de 8 agentes del CNI que fueron asesinados en el 2003 en Irak. Luego hemos estrenado estas navidades pasadas Matar al presidente, que es la docuserie sobre el asesinato de Carrero Blanco. Ha funcionado fenomenal. Era un tema, además, un poquito... Pensábamos que podía ser un poquito áspero, pero una de las cosas que estamos viendo es que si los temas son interesantes, hay formas diferentes de hacerlos para llegar a otros públicos, ¿no? Y esta forma de hacer docuseries con partes ficcionadas, utilizando narrativas más cercanas a la ficción para contar una realidad, pues funciona muy bien. Y sí que es verdad que la gente de Movistar nos dijo que les había sorprendido que se había acercado un público más joven, o un público que no esperarías en una temática así. Hicimos también La vida de Lina Morgan, hicimos Lina para Movistar. En ficción sí, es como que hay una tendencia a la comedia, ¿no? Aunque también habéis tocado otro género. Sí. Pero habéis tratado, es como una pequeña especialización, se puede decir. Bueno, la verdad es que tiene mucho que ver con uno de los talentos que trabaja con nosotros en 100 Balas, de MediaPro Studio, que es Diego San José, guionista, que estuvo ayer, que hizo una masterclass con Alberto Caballero, el creador de La que se avecina y Aquí no hay quien viva. Y bueno, Diego es el guionista de 8 apellidos vascos, y es un tipo que tiene una mano excelente para escribir
escribir comedia es muy querido y demandado en la industria, y sí que es verdad que una de las razones por las que hemos ido hacia el lado de la comedia es por el trabajo que hacemos con Diego. Pero sí que, bueno, Romancero era una especie de terror adolescente. Hacemos un poco las series no tan mainstream, porque dentro del grupo de MediaPro Studio pues tenemos otras marcas como son el Terrat o como es Globomedia o Big Bang Media que bueno, cada uno vamos haciendo los proyectos de un tipo u otro. Yo creo que la comedia en España siempre ha estado. No, es un género que funciona tanto en series como en cine, pero sí que es verdad que no es fácil hacer. Vamos, para mí es de lo más difícil. Mi máxima admiración para los que escriben comedia, para los que escriben en general, porque yo soy un poco cateto para escribir y es algo que admiro. La gente que tiene la capacidad de crear, hay que cuidarlos, hay que respetarlos, porque es el origen de todo. Y sí que es verdad que la comedia es un género que yo creo que va a estar siempre, al menos aquí en España funciona, pero ya te digo que no es fácil encontrar buenas comedias. Hay que Claro, saber, es que claro, ese es el punto diferencial. hay que saber escribir comedia, hay que saber dialogar comedia, que resulte no es que sea verosímil. difícil hacer comedia, es que es difícil hacer buena comedia. Sí. Y fíjate que por el ejemplo que estábamos hablando, el caso de La que se avecina, Aquí no hay quien viva, es comedia que funciona fantásticamente. De hecho, funciona en estreno y en repeticiones, funciona súper bien. Y es una comedia disparatada, pero que sabe perfectamente tocar la fibra del espectador para que entre, bueno, entra con vaselina los capítulos de La que se avecina y bueno, los antiguos de Aquí no hay quien viva. Pero bueno, se hace mucho tipo de comedia, ya te digo, San José es una comedia un poco más elevada, si pudiéramos decir. Yo creo que es un género que tiene que crecer. Alejandro, antes has comentado que has pasado por Televisión Española. Sí. Y me había surgido, no he querido interrumpirte en el momento, pero me Sí. surgió una pregunta que Claro. hacerte, que es un poco por saber también tú cómo lo has percibido, si has notado que hay más presión cuando has trabajado, en este caso, para un organismo público o cuando has trabajado en algún medio privado. Sí. ¿Cuándo te has notado tú como más, digamos, más tranquilo a la hora de poder ejercer o digamos, llamémoslo con más libertad? Pues mira, mi experiencia es buena tanto en empresa pública como privada. En empresa pública he trabajado en Telemadrid y he trabajado en Televisión Española, y quizás la parte a la que yo me dedico, que son los contenidos, es donde menos posibilidad tienes de notar algún tipo de injerencia. Supongo que la gente que se dedica a informativos, pues sí, igual tienen otro discurso, pero mi paso por televisiones públicas, siempre he tenido libertad a la hora de elegir contenidos, a la hora de programar esos contenidos. Sí que es cierto que cuando trabajas para una empresa pública tienes que ser consciente de que los objetivos son diferentes a los que puedas tener en una empresa privada, porque bueno, hay una función de servicio público que hay que cumplir, y ser conscientes de que es la televisión pública y digamos que las cosas hay que cuidarlas de una forma un poco diferente. La empresa privada, evidentemente, tienes que estar muy encima de las cosas, de los presupuestos, porque, bueno, trabajas para una empresa privada que tiene que cumplir unos objetivos y en eso es en lo que se tiene que centrar uno, ¿no? Unos objetivos de audiencia, unos objetivos económicos, de imagen.
Pero en la parte de la televisión pública hay también objetivos que no responden siempre a la audiencia o a la pura rentabilidad de un contenido, sino que tienen que ver más pues, con esta parte de servicio público. Pero ya te digo, no tengo, te diría, mira, pues es que en las televisiones públicas tienes, digamos, los caminos por los que vas son más cerrados, pero en mi experiencia, no. La etapa en televisión española pues, pudimos hacer cosas como poner en marcha series como Ministerio del Tiempo o programas como MasterChef y vamos, en ningún momento tuvimos ningún problema. Supongo que habrá gente que pueda decir cosas diferentes, pero mi experiencia es esta. Muy bien. Hombre, cada uno cuenta un poco sí, claro, claro. La feria, cómo le va, ¿no? Exacto, sí. Sin negar que a otros les haya pasado otras cosas. ¿Y cómo fue para ti el cambio? Porque entiendo que es un cambio como muy drástico dentro del mismo sector, pero creo que es un cambio bastante drástico el pasar a trabajar directamente en producción, ¿no? De cine. O sea, es el cambio... Es el cambio casi más potente que hay, ¿no? Cuando estás en el lado de la televisión, comprando contenidos, encargando producciones, centrado en los contenidos de un canal de televisión, ves a la gente de producción como gente creativa, gente con capacidad para averiguarse la vida de otra forma. Y lo ves también como una parte dura, ¿no? Porque son los que tienen que salir a vender para cumplir un objetivo. Y siempre piensas, joder, yo es la sensación que tuve. Cuando tuve la oportunidad de pasar a producción, yo pensaba, joder, es que yo salir a vender, yo no sé si voy a saber salir a vender, no lo he hecho nunca. Y un jefe, Juan Ruiz de Gauna, con el que he trabajado un montón, me decía, ¿tú te acuerdas cuando subías al Consejo de Administración en Televisión Española a que te aprobasen algún proyecto? Me decía, pues es que eso es vender, es decir, ya lo has hecho sin que... Y es cierto, no eres consciente de que sí que has hecho, incluso para que te aprueben proyectos internamente, pues haces una labor comercial. Y básicamente lo que me planteé fue intentar hacer las cosas pues como a mí me gustaba o como a mí me funcionaba cuando estaba en ese lado, y siendo consciente también de cómo es el trabajo de la gente que busca contenidos. En una cadena de televisión o en una plataforma tienen una porrada de proyectos que les presentan todas las semanas y tienen que tener la capacidad de elegir, de diferenciar, de intentar adivinar casi qué es lo que mejor les va a funcionar. Digo adivinar porque siempre todo tiene una parte de instinto y muchas veces pues te llevas sorpresas positivas y negativas, pero sí que hay una parte basada en experiencia, en datos de audiencia, en tendencias, etcétera. Con lo cual, bueno, pues ese trabajo de la gente que encarga los contenidos de televisión, creo que es importante conocerlo a la hora de estar en el otro lado, ¿no? Y llevarles a ellos proyectos. Y es un poco como he funcionado, y tengo la suerte de conocer a un montón de gente en la industria, que eso, bueno, pues te puede abrir ciertas puertas a la hora de mover tus proyectos, pero luego lo que pesa son los proyectos. Si no aciertas con proyectos, la gente no va a poner en riesgo su trabajo. Tienen las balas muy contadas y tienen que dispararlas muy bien, y 100, aún así ¿no? fallan. Nosotros tenemos 100 que las tenemos ahí guardadas. Sí, esto es algo que algún día tendréis que entrevistar a Flippy y preguntarle por qué la productora se llama 100 balas. Él le puso el nombre. Hombre, yo creo que
Que ya que estamos, ¿no? Sí, ¿verdad? Me lo puedes contar. No, yo siempre he pensado, yo creo que es, yo lo he hablado alguna vez con él. 100 balas hay un cómic de un dibujante que creo que se llama Frank Azzarello, es italiano, que se llama 100 balas. Por lo que leí alguna vez, tenemos el cómic allí en la productora. Es, bueno, es un tipo al que le proporcionan 100 balas y son unas balas que son irrastreables y se pueden utilizar, se pueden cometer crímenes sin dejar huella, ¿no? Pero sí, algún día tengo que preguntarle a Flippy el por qué, ¿no? Porque esto no lo sé. Pero bueno, estamos encantados con Entiendo que el estará nombre. inspirado, ¿no? A lo mejor en el... Pues quiero pensar que sí, o algún, algún secreto que todavía no me ha contado. Estuve con él por aquí, pero está por aquí también por Cádiz, que la verdad es que es un tipo fantástico, súper creativo y es para mí un productor ejecutivo genial. Tiene unas ideas muy locas muchas veces, pero funcionan. Hace poco hizo La Ley del Mar, que se estrenó en televisión española, con Luis Tosar, quiero recordar. Y sí, un tipo con mucha capacidad para moverse en el mercado. Y dentro de 100 balas, ¿qué clase de producción haces tú? Me refiero, ¿haces producción ejecutiva? Sí. ¿Haces producción de campo? No. Hago producción ejecutiva, es decir, mi trabajo, digamos que principalmente está en la búsqueda de proyectos, en la búsqueda de talentos, hacer la labor comercial. Cuando hay un cliente que te da el visto bueno a un proyecto y pasamos a una fase de producción, pues hay que organizar la producción, hay que buscar gente de equipos. En el caso de la ficción hay que poner en marcha los equipos de casting. Bueno, todo lo que es parte de una preproducción. Los productores ejecutivos, en mi opinión, desaparecemos o deberíamos desaparecer todo lo posible durante la fase de producción, a no ser que haya problemas, que es cuando van a ti. Creo que las fases de producción es una fase que hay que dejarla en manos del director o la directora de la serie o de la película o del programa. Tenemos equipos de producción de campo que evidentemente pues te fías a ciegas con su trabajo. Creo que eso es muy importante. Trabajar con gente que te den confianza y que tú no tengas que estar encima de las cosas, porque si no sería imposible. Y luego ya en las fases ya de lanzamiento y promoción, pues vuelves a estar un poco más presente, pues colaborando en todo lo que puedes en el lanzamiento de lo que hayas producido. Pero vamos, la búsqueda de proyectos, de talento y la acción comercial es algo que es continuo, no para. Si tienes la oportunidad de hacer 2 producciones, pues mejor que una, siempre. ¿Hacéis coproducción? Sí. Sí, hacemos todo tipo no hay una forma estándar de hacerlo. Tenemos todo tipo de acuerdos con creadores con los que puedes hacer proyectos de coproducción, o con otras empresas productoras, o incluso de otros territorios. Si te pueden encargar un service concreto de producción aquí. Hay muchas fórmulas y estamos abiertos a todas. Normalmente todas las producciones, por ejemplo, de ficción que hacemos para plataformas, es casi una coproducción con la plataforma, básicamente porque es un trabajo que vas de la mano. Pero sí, cualquier fórmula puede ser factible para sacar adelante una producción. Yo es que veo que hay como muchas productoras que, claro, a lo mejor no son especialmente grandes. Claro. Y buscan fórmulas de coproducción. Lógico. Con productoras un poco más grandes. Sí. Y no sé de qué manera ese tipo de productoras pueden llegar, ¿sabes? Porque entiendo que una productora medianamente grande tendrá como muchas solicitudes o propuestas.
Entonces, no sé... Nosotros en 100 balas somos 7 personas, lo que pasa es que, claro, al pertenecer a un grupo potente Claro. como es de Media Pro Studio, pues digamos que nos cubre toda la parte relacionada con corporativo, legal, financiero, la producción. Nosotros tenemos un director de producción en la productora, pero que también es del equipo de producción del estudio, ¿no? Entonces, bueno, eso facilita mucho el trabajo frente a si fuéramos una productora pequeña e independiente. Sí que es verdad que hay muchas productoras que se acercan y que dicen, oye, tengo un proyecto, pero me interesa ir de la mano con alguien más grande, pues porque muchas veces tienes más facilidad a la hora de comercializar el proyecto, o porque, bueno, porque le puede interesar a una productora pequeña y le das seguridad y garantía el ir de la mano de una grande. Y a nosotros nos parece una fórmula fantástica y muy interesante porque las buenas ideas no están relacionadas con ser una productora grande o una productora pequeña. Y muchas veces te encuentras con proyectos muy interesantes que a veces les falta pues parte del desarrollo y nosotros lo que hacemos en esos casos es llegar a un acuerdo en el que además ponemos a gente a trabajar para que los desarrollos estén bien, si hay que hacer un teaser, si hay que hacer un tráiler y luego, por supuesto, salir a vender. Yo creo que es una forma muy interesante. Si eres una productora pequeña, pero generas buen contenido y tienes talento, al juntarte con una productora grande, puede ser que hagas 1 o 2 proyectos juntos, pero claro, al final consigues que el mercado se fije en ti. Porque dicen, oye, esto que ha funcionado, que lo hace esta productora, pero fíjate, siempre van de la mano con esta otra, ahí hay algo, ¿no? Y sí que es cierto que de ahí es donde está surgiendo mucho talento. Pues ya estamos terminando. Sí. Y aprovechando que estamos en Cádiz, Sí. me gustaría preguntarte un poco cómo ves tú. Ya hemos hablado un poco al principio, ¿no?, de Andalucía, pero ¿qué posibilidades y qué contras también? O sea, que me digas también qué es lo que le ves, porque también nosotros aquí pues, queremos potenciar lo bueno y mejorar en lo que a lo mejor cojeamos un poco más. ¿Le podrías ver a una provincia como Cádiz, Sí. o digamos el entorno de Cádiz, como lugar potencial para rodajes? Pues mira, creo que a no ser que yo desconozca que en Cádiz también hay un desierto, te diría que prácticamente tendría las mismas oportunidades que pueda tener Almería. Es decir, hay unas horas de luz Hay al unas año. dunas. Hay unas dunas que depende de cómo lo pilles, puede Puede hacer, ¿no? Puede hacer las veces de desierto. No, sí. pero yo creo que sobre todo lo importante es lo que te digo, de el tiempo que hace aquí. O sea, el sol que hay en Cádiz, el buen tiempo. Antes me contabas que días lluviosos como tenemos hoy no es algo muy normal por aquí. Yo creo que eso es muy importante a la hora de rodar. No somos conscientes porque vivimos aquí, pero imagínate a alguien que vive en Alemania, en Holanda, en Dinamarca, es uno de los factores principales que tienen que tener en cuenta a la hora de producir, que es las horas de luz, el mal tiempo a la hora de hacer exteriores, con lo cual yo creo que ese es uno de los grandes valores. Luego hay que ver cuáles son las facilidades que se generan aquí a la hora de rodar. Yo creo que hay un buen ejemplo que son las Islas Canarias, que tienen unas medidas fiscales y de recuperación de inversión muy interesantes, y está yendo a rodar allí un montón de gente, incluso de otros países. Incluso Hollywood está yendo bastante a rodar allí. Y eso es pues es un aliciente, ¿no?, a la hora de rodar. Y yo creo que la tercera pata que tiene que cuidar un sitio para hacerse fuerte en el audiovisual
actual son las infraestructuras. Cádiz como ciudad tiene las infraestructuras más que cubiertas para asumir rodajes. Hay que ver si hay inversión pública y privada pues a la hora de construir facilidades como puedan ser estudios, platós, formación de técnicos. Antes una de las cosas que hablábamos es que en Almería hay muy buenos técnicos por tradición, con lo cual yo creo que, se me ocurre así, es algo que no había pensado nunca, pero yo creo que esas tres patas son las que le dan valor a un sitio como la provincia de Cádiz y como Andalucía, que es el tiempo, las infraestructuras que pueda haber y sobre todo cuando consigues, a través de esas facilidades relacionadas con la inversión, que venga a rodar de repente una serie americana o como pasó en su momento cuando vinieron aquí a rodar James Bond, pues hombre, otros se fijan y dicen, oye, ¿esto dónde están rodando? Y te informas. Y luego hay que hacer una labor comercial que yo creo que se debe potenciar bastante desde las instituciones públicas, que es ir a los mercados, ir a las ferias, a vender la provincia de Cádiz como un lugar fantástico para rodar. Hay un aeropuerto en Jerez que funciona perfectamente, que está como, yo creo, más o menos centrado dentro de lo que es la provincia, o sea que los ingredientes están, es un poquito ponerle voluntad y salir a vender y ya te digo que en Canarias la verdad es que las corporaciones públicas se lo han trabajado mucho, han salido a vender, bueno, y luego también hay que poner en valor los diferentes tipologías que puede haber de paisajes, de escenarios, todo lo que te puedes encontrar. Y creo que aquí en Cádiz hay mucho que poner sobre la mesa, ¿no? Muy bien. Pues ha sido un placer, Alejandro. Para mí también. Estar un ratito aquí hablando contigo, escucharte, encantado. Y muchas gracias. Pues que sean muchas veces y yo la verdad es que bajar a Cádiz me parece que es un lujo. Si encima podemos bajar a trabajar, pues ya redondo. Estupendo. Pues nos vemos la próxima. Mil gracias.